cuando en estos altares se le entrega el honor a Satanás con las prácticas que se hacen, en este momento Dios se aleja. Dios no tiene nada que ver con la idolatría, con la mentira. Dios le dice al sacerdote, ten cuidado, no descuides a los levitas, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Y almacénalo allí, le dice el Señor. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Lo voy a volver a repetir. Al final de cada tercer año, al final de cada tercer año, todo el diezmo de la cosecha de ese año, todo el diezmo de la cosecha de ese año, Dios le dice, llévalo todo a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Llévalo todo a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dios nos está hablando de alimentos. Dios nos está hablando de alimentos. Y luego nos dice el Señor, dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Y también a los extranjeros, que vivan en medio de ti. Y también a los extranjeros que vivan en medio de ti. A los huérfanos y a las viudas de todos, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, quise decir, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Podemos ver cómo Dios, bajo un orden, le habla al sacerdote. Podemos ver cómo Dios, bajo un orden, le habla al sacerdote. Cómo Dios le habla al pueblo. Cómo Dios direcciona al pueblo y a los sacerdotes en cuanto a estos alimentos. Cada tercer año, estos diezmos le corresponden a las viudas, a los huérfanos. Estos diezmos le corresponden a los extranjeros. Los diezmos de cada tercer año. Los diezmos de cada tercer año. Dios es claro cuando le da una instrucción al sacerdote. El sacerdote no puede trabajar bajo el deseo de su corazón. El sacerdote debe de seguir la instrucción de la palabra del Señor. El sacerdote debe de seguir la instrucción de la palabra del Señor. Dios dice que si el sacerdote le obedece, si el sacerdote sigue la instrucción de su palabra, Él va a estar con él.
entonces el Señor tu Dios te va a bendecir en todo tu trabajo. En todo tu trabajo. En todo tu trabajo. Dios no tan solo le habla al sacerdote a través de esta porción de la palabra. Dios también le habla a aquel ser humano que lleva diezmos a la casa del Señor. Dios le dice que lo va a bendecir si hace lo que Dios le dice, si sigue el orden que Dios le está implantando a través de su palabra. Si sigue el orden que Dios le está planteando a través de su palabra. El pueblo, aquel ser humano que lleve diezmos cada 3 años, aquel ser humano que los acumule para luego entregarlo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, para luego entregárselos a los levitas. Este va a ser bendecido por Dios. Dios dice, voy a prosperar tu trabajo. Voy a prosperar tu trabajo. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Hay cosas que el sacerdote no podía hacer.